Bendiciones, Dios les bendiga a cada uno de los que van a ver este video. En esta ocasión me toca estar con el siervo de Dios, Sabú Rodríguez, desde Colombia, uno de los 7 jóvenes que en el año 1995 al Señor le plació darle una experiencia en el cielo y en el infierno. Yo sé que a lo mejor muchos de los que están viendo este video en alguna ocasión ya han escuchado el testimonio de nuestro hermano Sabú Rodríguez. Y pues bueno, qué privilegio es que ahora nos cuente esa experiencia en el año 2024. Y pues hermano Sabú Rodríguez, ¿cómo está? Bueno, un saludo para todos los hermanos y amigos que se unen aquí a este video y pastor y siervo también, qué privilegio encontrarnos aquí con usted, que Dios nos junte con un propósito y poderle contar a todo el pueblo del Señor aquellas cosas tan gloriosas, tan extraordinarias que dice la palabra que Él ha preparado para los que le aman. Así que es un honor de verdad poderles contar en estos minuticos un poco aquí entre juntos de lo que Dios ha preparado para todos aquellos que pronto esperan su regreso. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido, una experiencia que el Señor nos dio en el cielo. El hermano Sabú Rodríguez la recibió en el año 1995 y yo la recibí en el año 2017. Y pues Dios prepara a cada uno por temporadas, en ciertos tiempos, para que sigan recordándoles a la humanidad, a la iglesia, de que hay un cielo y que hay un infierno que son totalmente real. Bueno, yo quiero preguntarle al hermano Sabú Rodríguez cómo empezó esa revelación, cómo fueron los primeros minutos cuando él miró a Jesucristo y Jesucristo le dijo que le mostraría cosas grandes, cosas del cual muchos tal vez no tienen el entendimiento y cosas misteriosas, porque el Señor le dijo que era un misterio. Bueno, hermano, claro que sí. Estábamos todos los 7 reunidos. Nosotros nos íbamos a un día de campo a las afueras de Bogotá. Estábamos muy jovencitos, teníamos entre 14 y 20 años aproximadamente. Llevábamos unos cuantos mesecitos. Yo llevaba como unos 8 meses, quizá un poquito menos, un poquito más. Otros de ellos, el que más tiempo llevaba 1 año, otros llevaban 3 meses. 2 de mis compañeros llevaban 2 meses, recuerdo tanto. Así que en ese tiempo no conocemos nada de la escritura. Y cuando íbamos, el día citado para el día de campo, nosotros llevábamos comida, teníamos Biblias, nuestros panderos, y queríamos adorar al Señor, queremos cantarle. Nosotros orábamos, pero sabe que no es que, uy, estos muchachos cómo oran, pastor. Nosotros, claro, íbamos a orar, pero nuestro plan principal era de adorarlo, de exaltar al Señor. En realidad no pretendíamos nada. Cuando estábamos reunidos orando para salir del día de campo, todos los 7 fuimos bautizados por el Espíritu de Dios. Comenzamos a hablar en otras lenguas, comenzamos a danzar, comenzamos a ver los ángeles. Entró una luz resplandeciente, tan majestuosa, tan impresionante, que no podíamos mirar aquella luz incandescente. Caímos postrados de rodillas delante de él, todos los 7 allí. En realidad yo pensé que me iba a morir. Esa presencia era más grande que todo lo que ya había visto y sentido en toda mi vida. Y dice por aquí la escritura en el libro de Primera de los Corintios 2, 9, 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, y dice que no han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que cosas ocultas son reveladas por el Señor. Hay cosas que Dios ha ocultado del hombre, pero estas cosas Dios ha querido revelarlas en estos últimos tiempos. También, como dice el libro de Joel, que en los últimos tiempos, en los postreros y últimos días, el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Eso hizo sobre nosotros el Señor ese día, sobre
todos nosotros que estábamos bien jovencitos. Él entra majestuoso, impresionante, y comienza a hablarnos en español, comienza a hablarnos en castellano, comienza a hablarnos diciéndonos: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, he venido para visitaros porque os amo y para daros a conocer un misterio, para que lo llevéis a las naciones, a los pueblos, a los campos, a las calles, a las iglesias y a todo lugar donde yo os dijere, y donde no os dijere no iréis. Ahí estábamos asombrados viendo su gloria, su rostro no se le podía ver, sus vestiduras eran santas, emblanquecidas, tenía una túnica blanquísima con una banda en su pecho de oro puro que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Así fue que vimos nosotros al Señor, pastor, y esas fueron nuestras primeras impresiones de Él. Caer postrados de rodillas, no sabíamos qué nos iba Él a mostrar, solamente estábamos asombrados con lo que nos estaba diciendo y hablando y lo que estábamos viendo. Amén. Yo creo que es un privilegio del cual el Señor a nosotros nos ha permitido verle, porque no a quien sea se lo permite. E incluso hay muchas personas que piden al Señor por una experiencia, pero no es a quien corra, como dice la palabra, sino del cual el Señor tenga misericordia, sino de quien el Señor tenga misericordia. Mi experiencia fue un poco diferente al principio, porque en los primeros meses del año 2017, los primeros días del mes de julio, el Señor empezó a prepararme, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me visitó y me dijo: te he venido a preparar porque el Señor tiene algo grande que mostrarte. Y recuerdo que al pasar algunos días más adelante, a mí me empieza un dolor tremendo de cabeza, donde llegaron unos hermanos a orar por mí, porque por más que yo tomaba medicamento, el dolor se hacía más grave, se empeoraba. Y cuando yo estoy en esa lucha, mi cuerpo empieza a ponerse frío, yo empiezo a sentir que mi carne empieza a adormecerse, y es cuando en ese momento yo empiezo a clamar al Señor que tuviera misericordia de mí. Y mientras yo empiezo a clamarle al Señor y le digo: Señor, ten clemencia, misericordia de mí, escucho susurros de voces negativas, de voces que venían del enemigo, que me decían: hoy te vas a morir, hoy te vas a morir, hoy te vas a morir, y vas a morir muy joven. Entonces, cuando yo quise hablar y decir lo que yo estaba escuchando, yo me quedé sin habla. Mi voz se enmudeció, y fue cuando sentí un dolor en la boca de mi estómago, y salió algo dentro de mí. Me pude dar cuenta que había salido mi espíritu, y me daba cuenta que el cuerpo humano está compuesto por alma, espíritu y cuerpo, y este cuerpo solamente es un estuche, un cascarón donde habita lo real, habita nuestro yo mismo, que es el espíritu que el Señor nos ha puesto. Cuando yo me encuentro fuera de mi cuerpo, entonces empiezo a ver oscuridad, tinieblas, me encuentro en un espacio donde solamente había tinieblas, y yo me empecé a preocupar porque yo había pensado que a lo mejor mi alma se había perdido, y yo empezaba a clamar al Señor en mi mente que tuviera misericordia de mí. A lo lejos empiezo a escuchar unos pasos como de un gigante que se acercaba hacia donde yo estaba, y a lo muy lejos empiezo a ver una pequeña luz que empezaba a acercarse a donde yo estaba, y mientras esa luz pequeña se acercaba, esa luz iba siendo más y más y más gigante. Lo que me estremecía eran los pasos de aquel personaje que venía hacia mí, porque eran unos pasos del cual yo sentía que mi espíritu temblaba, que toda la tierra temblaba. Entonces, del resplandor de su rostro, de su cara, salía un resplandor poderoso, y de ese resplandor salía una voz que me decía: no temas, yo soy Jesucristo, y yo he dejado mi trono de gloria para mostrarte grandes cosas. Cuando me dijo así, yo caí a sus pies, postrado a sus pies, y podía ver sus marcas en sus pies. Y mientras iba alzando poco a poco mi mirada hacia su resplandor, hacia su rostro, aunque yo me sentía indigno poder mirar su rostro, tal vez no podía ver sus ojos, su boca, su nariz,
pero yo podía sentir en mi espíritu si él reía, si él lloraba, qué gesto hacía él. Entonces yo recuerdo que yo podía ver que había un cinto que atravesaba su cintura y colgaban dos cintos más hacia su tobillo, y aquel cinto, esa franja que estaba en su cintura decía santidad a Jehová, y esas dos cintas que llegaban a su tobillo yo podía leer la primera que decía fiel y verdadero, y la segunda decía el verbo de Dios. Entonces había, como usted dice, un cinto que atravesaba su pecho que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus cabellos eran como hilos de oro y su voz era tan dulce, del cual yo me quedé totalmente sorprendido, y al momento yo no podía creer que estaba viendo al Dios del cual hablan las Escrituras, el mismo Dios que creó todos los cielos y la tierra. Hermano Diego, ¿usted no en ese momento no pensaba en su familia? No, en ese momento, en ese preciso momento, no pensaba ni en mi familia, porque era como una presencia del cual tenía que disfrutarla cada segundo, cada minuto, porque era una presencia del cual hasta tú te olvidas de ti mismo y solamente quieres estar contemplando la belleza de ese personaje. Bueno, y le pregunto esto porque la gente nos interroga a nosotros. Yo estaba con dos de mis hijas, ellas estaban pequeñas. Aparte de los 7, habían unos niños allí, y nosotros en realidad no sabemos qué pasaron con ellos en 5 horas, que fueron 3 en el infierno y 2 en el cielo. Bueno, solamente en el intervalo de las 3 primeras horas del infierno y las 2 del cielo nos ocupamos de ellos. Estaban, pero no sé qué pasó en ese tiempo, ni pensamos en ellos. Y lo que usted dice es cierto, estábamos inundados por la gloria de Dios, que no nos interesa nada más, y no es que uno se olvidara de todo, sino que simplemente estábamos con lo realmente importante, que era con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Así es. Bueno, pues ahora yo quisiera saber cómo fue la experiencia que el Señor Jesús le dio en el cielo. Bueno, como digo, pasaron como unas 3 horas, 3 horas de terror, de horror, de angustia más bien para nosotros, viendo las cosas que hay en aquel lugar de condenación. Y no sé cómo nunca nos vimos regresar a nuestro cuerpo, o entrar otra vez a nuestro cuerpo, o a la sala donde estábamos. Simplemente ya estábamos allí todos, y sí recordábamos cada instante, cada cosa que vimos allá en aquel lugar de tormento. Y pasaron, yo calculo, no estoy seguro, pero quizá máximo unos 7 minutos, yo creería, 10 por mucho, y el Señor vuelve a entrar ya no como la primera vez, 3 horas atrás, que entró por la ventana, sino que esta vez atravesó una de las paredes y entraba igual con los ángeles. Entonces Él nos dice: hijos, ahora les quiero mostrar mi reino, mi gloria, fueron las palabras que nos dijo. Nos pusimos en pie, nos tomamos de las manos y nosotros comenzamos, yo comencé a sentir que como que me estaba elevando, y de mi cuerpo yo vi que salía otro yo. Entonces, es decir, o mi cuerpo quedó allí, seguía de pie tomado de las manos con las de mis compañeros, pero yo vi que yo salía de ese cuerpo y tenía una túnica blanca, unas sandalias. Todos los 7 estábamos vestidos iguales. No que alguien nos hubiera colocado esas vestiduras, sino que ya las teníamos. Y comenzamos a ascender, traspasamos el techo de la primera planta, de la segunda, de la tercera planta, como si fuéramos humo, como si fuéramos, no sé cómo explicar, una nube, no sé, fue extraño, pero yo me veía mis manos, me tocaba, ¿sí? Era diferente, era bonito, es más real estar como en ese cuerpo espiritual, para que me entiendan, que estar en este cuerpo físico. Y rápidamente traspasamos las nubes, traspasamos el segundo cielo, la tierra se hacía diminuta ante nuestra vista. Yo estaba un poco fascinado de lo que estábamos viendo, pero la velocidad ya al comienzo fue lento, ya era una velocidad impresionante, y llegamos a unas puertas
gigantescas mucho más arriba. Estaba el Señor, iba con nosotros, pero habían en esta ocasión dos ángeles más grandes, más altos, no sé de qué rango serían, pero estos ángeles nos miraban como si nos conocieran, no sé, y nos sonreían. Y como el Señor estaba con nosotros, ellos nos dieron la bienvenida al reino de los cielos y ellos abrieron las puertas. Y cuando abrieron las puertas, yo quedé sorprendido porque yo pensé que el cielo era diferente. Yo me imaginaba el cielo, no sé, nubecitas blancas, no sé, en mi imaginación había algo aburrido del cielo, hermano Diego y pastor, pero yo estaba viendo árboles frutales, montañas, ríos. Yo comencé a ver la misma obra de la creación de Dios que Él hizo aquí en la tierra, pero una versión, no sé, 10.000 veces mejorada. Así que lo que nosotros vemos aquí en la tierra es como una réplica Sí, de lo que el Señor tiene o ha creado en el cielo para nosotros. así es. Entonces, nosotros comenzamos a entrar, yo sentía un poco de duda en mi mente porque yo decía, entonces ahí me di cuenta que al poco tiempo la duda se desvaneció, pero yo quería salir de dudas. Volteé a mirar a una de mis compañeras que se llama Sandra y Sandra, ella lloraba mucho, ella estaba muy asustada en el infierno, pero ella estaba sonriendo. Yo le dije, Sandra, Sandra, ¿usted ve lo mismo que yo veo? Porque yo estaba viendo un venado, entonces en mi mente yo decía, pero animales en el cielo, yo no podía creer, pero era tan bonito un venado, y ella me volteó a mirar, ya no tenía esa zozobra, esa angustia de abajo, sino que estaba sonriendo, me dijo, sí, Saúl, mira, estoy viendo un venado. Es ahí donde realmente yo comienzo como a entrar, porque yo solamente apenas estaba mirando para todo lado. Entonces yo comienzo a entrar, me acerqué de donde estaba Sandra y juntos nos acercamos, no sé, unos metros más allá donde estaba aquel venado. Y allí comenzamos a contemplar la gloria, la grandeza de Dios, un lugar espléndido, un lugar fabuloso, no, es que no sé qué palabras decir para describir un lugar donde hay música, donde hay una armonía impresionante entre lo creado con el creador, ¿sí? Un lugar donde hay amor, donde hay misericordia, un lugar donde están y estarán los redimidos, ¿sí? Los que aquí en la tierra hicieron pacto con el Señor, y nosotros nos sentíamos, no sé, queríamos tocarlo todo, queríamos saber de qué estaban hechas las cosas. Allí habían ángeles, comenzamos a ver miles de personas, todo el mundo allí estaba lleno de Dios, todo el mundo, había gente que nos miraba, era gente como del antiguo pacto, porque en alguna ocasión nos preguntaron qué se sentía tener el Espíritu Santo dentro. Entonces entendimos que eran personas como del antiguo pacto, ¿sí? Pero allí el suelo es espléndido, las flores cantan, los árboles tienen vida, se postran delante del Señor por donde Él caminaba. Vimos 4 personajes de la Biblia. El Señor nos permite ver el libro de la vida, un libro del cual yo había escuchado pero no entendía muy bien, un libro grandísimo, el cual nosotros pudimos, por dirección del Señor, abrir ese libro. Comenzamos a pasar algunas páginas donde Él nos guiaba, pero nosotros no entendíamos nada. Y él nos dijo que comenzáramos a leer, y nos dijo por 3 veces, pero la primera y la segunda vez no entendíamos lo que en ese libro se decía. Pero cuando dice la tercera vez, lee porque yo te doy, pastor, yo comencé a leer mi nombre en ese libro. Yo estaba, no sé de qué forma decirlo, pero no es el mismo nombre con el que se nos llama aquí en la tierra, pero yo vi un nombre y yo sabía que ese era mi nombre, que ese nombre me pertenecía, que era un nombre nuevo que yo tendré en el reino de los cielos, un nombre de un redimido, un nombre que se me asignó a mí, y es un nombre muy bonito, pero yo no puedo pronunciarlo, no tengo palabras para articularlo, sé, lo tengo dentro de mí, pero no podría pronunciarlo.
No sé cómo, si usted pudo ver algo acerca de ese libro. Este libro me asombró que ya casi se iba a llenar, a lo cual uno de nosotros le preguntó al Señor que por qué este libro se iba pronto a terminar. Él nos responde diciendo que faltaba muy, pero muy poco tiempo para que... también nos habló de Hechos 2:47, donde dice que Dios añadía a la iglesia cada día a los que habrán de ser salvos. Entonces, pero ese libro se iba a terminar. Él dijo que faltaba poco tiempo para que regresare a la tierra por su pueblo y los tomare y los llevare a aquel lugar. Entonces decía, él nos recalcaba en todo tiempo: dile a mis hijos, dile a mi pueblo lo que tengo preparado para ellos. Él nos señalaba aquel lugar. Entonces con ese libro también, de repente habían unos renglones como en blanco, como si se hubiese borrado algo ahí, y yo no sé, pero esos renglones como que resaltaban. Entonces al interrogar al Señor de por qué pasaba en esos renglones en blanco, Él nos dice que eran los nombres de aquellos que aquí en la tierra se apartaron de Él, que sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Luego nos recuerda un pasaje del cual nos mencionó, pero Él en ocasiones como que nos hablaba de pasajes, aunque no lo dijera con su boca, como que venían a nosotros, no sé de qué forma explicarlo, que Dios hablaba de diferentes maneras allá. Hay un pasaje en la Escritura donde dice en Apocalipsis, dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Bueno, pues qué sorprendente experiencia. De hecho, cuando yo tuve mi experiencia en el cielo con el Señor, Él me tomó de su mano. Mi mano solamente se pegaba con la de Él como si fuese un imán. Ascendimos, empezamos a ascender y llegamos a una ciudad que estaba cimentada en los aires. Yo me pude dar cuenta que atravesamos 3 cielos y llegamos como si fuese a un castillo. Ese lugar resplandecía, su material era un material espléndido del cual no hay explicación. Y recuerdo que en las afueras de aquella ciudad se veían muchos pilares, muchos muros con diferentes tipos de piedras. Y habían muchas puertas, pero yo le llamo, porque no fue una ocasión que el Señor me mostró el cielo, hubo otra ocasión más, y yo le puse en mí el nombre de la puerta principal, porque por esa puerta volví a entrar por segunda vez. A pesar de que habían muchas puertas enfrente, había una puerta que me llamaba la atención. Cada puerta tenía un ángel, pero estas 2 puertas que se abrían hacia adentro eran unas puertas de oro, pero esas puertas estaban bañadas en piedras, en zafiro, en esmeralda, en diamantes, en jaspe. Entonces habían 2 ángeles, cada uno tenía 2 espadas cuidando esas puertas, y esos ángeles tenían sus espadas así y estaban protegiendo ese lugar. Entonces cuando Jesús entró, ellos abrieron la puerta y yo veo cómo salía un resplandor tan brillante de esa ciudad que estaba ahí, y el Señor me dijo: entra, hijo mío. Y yo empecé a rehusarme y le decía: no, Señor, porque yo soy indigno. Y cuando yo podía ver de fuera, por la parte de afuera, esa ciudad como estaba por dentro, yo miraba un piso que era resplandeciente, un piso tan limpio, un piso tan cristalino, pero a la vez parecía como si tuviera oro, y pues era de oro realmente. Yo no podía entender de qué material era el piso hasta que el Señor me dijo que esas eran las calles de oro, y me dijo: si Juan vio calles de oro es porque aquí hay calles de oro. Entonces cuando yo miro ese piso por la parte de afuera tan limpio, yo le decía: yo no puedo entrar a ese lugar y pisar ese piso, Señor, porque si yo lo piso, yo lo voy a ensuciar, porque delante de la presencia de Jesús estamos descubiertos, estamos desnudos. Entonces cada pequeño delante de la presencia de Jesús nosotros lo vemos tan gigante, y no hay pecado que sea un pecado más pequeño que el otro, sino todos los pecados por igual. Todos los pecados, sean chicos o grandes, se ven por igual delante de la presencia de Dios, se ven gigantes. Y yo decía: Señor, es que yo no puedo pisar ese lugar porque yo no lo merezco.
Y recuerdo que el Señor me dijo lo que está escrito en San Juan 14:6. Me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entra, porque yo soy la puerta. Entonces, cuando yo iba a pisar con mucha delicadeza ese piso, porque yo decía, este piso está muy limpio, muy sano. Entonces, cuando iba a dar el primer paso para pisarlo, sentí que algo me hizo flotar como unos 20 centímetros de altura. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué no puedo pisar este lugar? Y el Señor me dijo, es que no es tu tiempo. Tú y mi iglesia lo pisarán cuando ya estés en este lugar, cuando ya estén en este lugar. Entonces me dijo, yo solo te voy a mostrar y vas a escuchar lo que te voy a hablar. Y recuerdo que yo le quería hacer más preguntas al Señor y me decía, no hay tiempo, hijo mío, no hay tiempo. Tienes que regresar a la tierra, tienes que ir pronto a la tierra y contar lo que has visto y lo que has escuchado. Entonces empiezo a contemplar esas calles. Lo que me asombraba era que no veía paredes a los lados, todo era extenso, todo era amplio. Y recuerdo que Él me muestra un jardín y cuando llegamos a ese jardín, el pasto era grande, alto, de tal manera que me llegaba como a la cintura. Entonces el Señor me dijo, ve y gózate, ve y juega y camina por ese jardín. Entonces yo cuando iba a empezar a caminar por ese pasto que estaba alto y era un pasto muy reverdecido, muy fresco, recuerdo que yo decía, pero ¿cómo voy a pasar por ahí si el pasto me llega hasta la cintura? Pero cada vez que daba un paso, el pasto se iba abriendo como si fuese un pasto automático, que sabía que alguien iba a caminar ahí y se empezaba a abrir, 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 abrir. Y recuerdo que en ese momento empecé a escuchar muchas alabanzas que se cantan aquí en la tierra. Empezaba a escuchar una alabanza que se llama Ven Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Escuchaba Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Y yo decía, pero ¿de dónde vienen estas alabanzas? Porque en ese momento no veía a nadie en ese jardín, solamente estaba yo y Jesús. Y el Señor me dijo, escucha con mucha atención. Y seguí escuchando y decía, pero ¿de dónde proviene, Señor, este cántico tan hermoso? Y el Señor me dijo, esta alabanza, esta adoración que tú estás escuchando proviene de la tierra, está saliendo de la tierra. Y yo me empiezo a preguntar en mi mente muchas cosas, pero el Señor sabía lo que yo pensaba y Él me las respondía porque Él conoce nuestros pensamientos. Y yo decía, pero ¿cómo es que el Señor escucha las alabanzas que uno canta en la tierra? Y el Señor me dijo, es que las alabanzas, la adoración no ha salido de la tierra, sino toda la adoración ha salido del cielo y ha sido enviada a la tierra. Y yo escucho a mis hijos cuando ellos me adoran en los templos, cuando ellos me adoran en sus casas, cuando ellos me adoran en las esquinas, cuando ellos levantan altares de adoración, toda esa alabanza sube delante de mi presencia y yo la puedo escuchar, esa adoración fluir en medio de este manantial. Era un manantial de agua viva y debajo de ese manantial salía toda esa alabanza. Pero de pronto empiezo a escuchar otro cántico, un aleluya. Y yo decía, ¿de dónde proviene ahora este cántico? Y el Señor me decía, pon mucha atención. Y seguía escuchando ese cántico tan hermoso, esa adoración. Y recuerdo que de pronto empiezo a ver unas flores gigantes. Cada flor tenía muchos pétalos, pero cada pétalo era de diferente color. Entonces empiezo a ver que en ese momento empiezan a salir muchos niños y empiezan a subirse arriba de aquella flor y arriba de aquel pétalo, de tal modo que yo decía, esos pétalos se van a romper, porque aquí obviamente en la tierra un pétalo de una flor no aguanta el peso de un niño. Y yo decía, esos pétalos se van a romper, pero no, los pétalos eran tan resistentes, de tal modo que esos niños podían usar esos pétalos como si fuese un juego de diversión. ¿Por qué? Porque ellos se resbalaban en esos pétalos. Y de pronto ya cuando los niños bajaron de ahí, seguía yo escuchando el aleluya y yo decía, pero ¿quién canta este cántico tan hermoso? Entonces veo nuevamente que las flores empiezan como a reinclinarse y yo le decía, Señor, las flores se están muriendo. Y fue cuando yo pensé, yo creo que por el peso de los niños las flores se están marchitando, se están muriendo. Y el Señor me dijo, no, ellas se están inclinando a mí para adorarme. Y me dijo, quien canta ese cántico que estás escuchando son las flores. Y las flores empezaban a hacer reverencia al Señor.
empiezo a ver que empiezan a llegar aves y empiezan esas aves a formar una corona arriba de la cabeza del Señor, y esas aves empezaban a cantar a Jesús. Aquí las aves en la tierra, por ejemplo, hay una que habla, aquí le llamamos la cotorra o un loro, del cual hablan. Y como usted decía, todo lo que hay en la tierra es un espejismo, es como una réplica de lo que hay en el cielo. Entonces, allá en el cielo también habían aves que podían hablar y hablaban muy bien, pero siempre que ellas hablaban, adoraban a Jesús. Y esas aves empezaron a formar una corona arriba de la cabeza de Jesús, y algo del cual él me dijo, del cual se me quedó grabado en mi corazón, y me dijo: si las aves del cielo me alaban, si las aves del cielo me adoran, si las flores me cantan, ¿qué es mi pueblo para no hacerlo? ¿Qué es mi pueblo para no adorarme? ¿Qué es mi pueblo para no alabarme? Dile a mi iglesia que me adore en espíritu y en verdad, porque yo ando buscando tales adoradores que me adoren. Entonces salimos de aquel jardín y recuerdo que él me dijo: te voy a mostrar dónde están los que han muerto en la tierra. Y era algo del cual yo ya le había preguntado al Señor desde que entré a ese lugar: Señor, muéstrame a un familiar, dime dónde está mi familiar. Y le empecé a preguntar y él me decía: no es tiempo todavía. Pero ya al tener un lapso de tiempo ahí en la presencia del Señor, entonces fue cuando él me dijo: te voy a mostrar dónde están los que han muerto en la tierra. Me lleva a un lugar grande, era como un auditorio, y yo puedo ver que arriba de aquel lugar, en la puerta, había un letrero que decía lugar de reposo. Empiezo a ver muchas camas encristalizadas, camas bañadas en oro y cubiertas también de piedras. Entonces empiezo a ver personas ahí que estaban dormidas, pero lo que me asombraba era de que esas personas, nadie de los que estaban ahí dormidos era anciano, se veían ancianos, sino que todos eran jóvenes, estaban rejuvenecidos. Y yo veo la primer cama que yo miré, del cual era una hilera grande, del cual yo no alcanzaba a llegar hasta el final, pero me acerqué a la primera que vi, y recuerdo que había un joven que estaba dormido, pero él tenía una Biblia en el pecho y la tenía así, como que la tenía abrazando. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿y él quién es? Y recuerdo que el Señor hizo así con su dedo, dibujó una pantalla y me dijo: él fue un siervo mío en la tierra, y empieza a mostrarme parte de la vida de este siervo, de lo que él hacía en la tierra. Y yo puedo ver a un anciano con cabellos blancos que decía: Cristo viene ya, y empezaba a hablar acerca del arrebatamiento y decía: prepárense porque Cristo viene ya, y porque Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia limpia. Y me dijo: el que miras ahí es mi siervo Gigi Ávila. Entonces mi corazón saltó de gozo, de alegría, al saber de que nosotros, los que morimos aquí en la tierra, para nosotros los hijos de Dios no se acaba todo, para nosotros empieza la mejor etapa, se puede decir, de nuestra historia, que es estar al lado de Jesús. Y si de pronto tú estás triste porque un familiar tuyo ha muerto, hoy te puedo decir que el Señor ha venido a darte consuelo. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesucristo quien lo permitió, para que esa persona esté en un mejor lugar. Y si esa persona aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona no ha muerto, esa persona ha pasado a la nueva vida. Entonces, recuerdo que de ahí me muestra a un siervo más que se llama Héctor de la Cruz, de ahí me muestra a mi abuelo, y de ahí me muestra a pastores, del cual a muchos no los conozco, me dio nombre de ellos. Me mostró también a algunos vecinos que ya habían muerto, pero en Cristo Jesús, aquellos que recibieron al Señor como su único y suficiente Salvador. Esa fue una de las partes del cual más me impactó, ver a personas que estaban ahí dormidas, y cada persona que dormía tenía una Biblia, como que se aferraba a la palabra de Dios. Salimos de ahí. Y recuerdo que de ahí me muestra un cuarto, y en ese cuarto habían muchos listones de colores. Y yo le digo: Señor, este lugar es bello. Había visto listones aquí en la tierra, del cual le ponen a los panderos, a las panderetas, pero no había visto unos listones como de ese tipo de colores. Eran colores mezclados, eran unos colores que no se ven aquí en la tierra. Y yo le decía: Señor, ¿y esto qué significa? Y él me dice: cada color de cada listón es un ministerio, un don y un talento en la tierra.
Cada listón tiene un significado, cada color de este listón tiene un significado. Y me dijo, mira, este color es para ti y este color tiene un significado. Y esto significa, este es el ministerio que porta este color. Y me dijo, y eso yo te lo entrego. Entonces él lo bajó de ahí donde estaban como exhibidos, como colgados, y me lo da a mí. Y me dice, este es el ministerio que yo te entrego. Entonces salimos de ahí y cuando salimos de ahí, entonces me empezó a mostrar mansiones moradas y entre todas ellas yo veía una mansión que sobresalía más que otras, pero lo que me sorprendía era que habían ángeles que estaban construyendo en ese lugar mansiones moradas, pero yo veía ángeles que estaban detenidos, que no construían nada. Y recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ¿y esos ángeles por qué no están trabajando, no están construyendo? Y a los otros que yo miraba hacia otro lado, yo los veía construir, pero rápidamente, a gran velocidad. Y esos ángeles mientras construía, alababan al Señor y decían, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene. Y el Señor me dijo, hijo, es porque los ángeles que están construyendo lentamente son cada ángel, a cada persona en la tierra, a cada obrero en la tierra, a cada persona que me sirve en la tierra se le ha asignado un ángel para que le construya su morada. Pero hay siervos, hijos míos en la tierra, que han dejado de trabajar para mí, que han dejado de predicar, que han dejado de compartir mi palabra, y otros lo están haciendo solamente por ganancias y beneficios. Y por eso ves que sus ángeles están trabajando lentamente, y habían ángeles que ya no trabajaban, que solamente tenían sus brazos hacia abajo, y las herramientas, porque ahí también usan herramientas, las tenían ahí solamente a un lado. Y estos ángeles que no trabajaban, yo veía que empezaban a llorar. Y yo le decía, ¿y por qué estos ángeles lloran? Y me decía el Señor, ellos lloran porque el obrero en la tierra no está trabajando para mí. Entonces me dijo, y los ángeles que están trabajando rápido, a velocidad, y dicen, la iglesia ya vienen, ellos tenían una sonrisa, pero hasta acá, y se gozaban, y me decían, es que ellos están gozosos y contentos porque los obreros en la tierra, a quien se les ha asignado un obrero en la tierra para que trabaje en su morada, esos obreros están trabajando para mí, están llevando mi palabra a pueblos, ciudades, rincones, naciones, a donde yo los estoy enviando. Ellos están yendo a predicar mi palabra. Pero había una mansión, como lo repetía, que me llamó mucho la atención, y esa mansión era, se puede decir, estaba en medio de todas y era muy grande. Y yo le decía al Señor, Señor, esa es mi mansión. Y yo pensaba que era la mía. Y recuerdo que el Señor se sonrió y me dijo, no, hijo, esa no es tu mansión es esa. Y cuando me la señaló, yo le dije, Señor, pero está muy chica, no tenía ni siquiera el primer nivel terminado. Y le decía, Señor, yo creo que esa no es mi mansión, yo creo que esa es mi mansión. Y me dijo, no, esa no es tu mansión. Y le decía, pero Señor, dame esa mansión que está allá. Y me dijo, esa es la mansión de mi siervo Gigi Ávila. Él me habló en esa ocasión 2 veces de él. Y me dijo, tienes que trabajar para mí, tienes que trabajar arduamente en la tierra para mí. Vas a ir a la tierra y vas a trabajar, vas a ganar almas para mí, vas a hablar acerca de lo que yo te he mostrado, y miles de almas vendrán a causa de este testimonio. Y me dijo, pero no te detengas, si tú quieres una mansión así, trabaja en la tierra para mí, porque yo te la puedo dar. Entonces más adelante les voy a seguir hablando acerca de estas mansiones, porque hubieron más cosas que pude mirar dentro de las mansiones. En esta ocasión las estaba viendo por la parte de afuera, pero el Señor me permitió también entrar dentro de las mansiones y ver lo que hay dentro de aquellas mansiones. Hay algo que me parece fascinante, pastor, y curioso, y es que cómo los testimonios compaginan y aún tienen cosas diversas, ¿no? Porque nosotros vimos mucha gente despierta en el cielo, a lo cual hay muchas preguntas que quizá nosotros no tenemos todas las respuestas. Nuestro trabajo es simplemente contarle al mundo lo que el Señor nos mostró. Hay cosas que quizá no podamos describir o explicar. Nosotros vimos la Nueva Jerusalén, pero nosotros la vimos como desde arriba. Estaba como más abajo, como si estuviera descendiendo, y nosotros nos pasó algo curioso, y es que
A diferencia de ustedes aquí en México, que viven muy cerca al mar, o en el mar prácticamente, en Bogotá, donde tuvimos estas experiencias, el mar nos queda como a 18 horas de distancia, y nosotros, pero el Señor, así que la primera vez que nosotros vimos el mar, es el mar de la Nueva Jerusalén, es un mar de cristal, que estuvimos muy cerca a sus playas, donde podíamos ver de forma tan asombrosa como la arena de la playa era como polvo en oro, y entraban las olas y se acercaban hasta nosotros, ¿sí? También pudimos ver las calles de oro impresionantes, y entonces sí, no sé cómo contar. Nosotros sí vimos muchas personas allí. De hecho conocimos a 4 personajes de la Biblia. Pudimos ver a Abraham. No sé, no podría explicar esto, pero nosotros todos los 7 vimos que un hombre se acercaba hacia nosotros, y este hombre tenía su cabello como hielo, como cristal, ¿sí? Como peinado hacia atrás, su barba era transparente como cristal, también como hielo, pero era muy jovencito, como usted dice, y él se acercaba sonriéndonos. El Señor estaba con nosotros, así que él se acercó al Señor y a nosotros y nos sonreía, y no sé cómo explicar, pero por el Espíritu de Dios todos sabíamos, no sé cómo, había una certeza tan impresionante, y sabíamos que ese hombre que se acercaba era Abraham. Él se acerca como una especie como de rollos, ¿sí? Reverencia al Señor Jesucristo, porque allí todo el mundo lo reverencia, y todos sabíamos que él era Abraham. Él, no sé si nos habló en español o en qué lenguaje nos habló, pero le entendíamos que como si fuese nuestro propio lenguaje, y él nos sonría diciendo: hijos, vengo de parte del Dios del cielo para notificarles que falta muy, pero muy poco tiempo para que ustedes estén aquí en este lugar para siempre. Dice, a este hombre volvió a reverenciar al Señor, el Señor le sonreía, no veíamos con claridad su rostro, pero por el Espíritu podíamos entender cada cosa que él hacía, cada gesto que él decía. Así que una vez que le reverenció de nuevo, se fue otra vez, y también vimos aquellas flores, pero a diferencia de lo que el Señor le dijo a usted, nosotros descubrimos, y también fue similar a lo del pasto que usted dice, nosotros estábamos cerca de unas flores, y cada pétalo, o sea que una flor si tenía 5 pétalos, no todos eran iguales, cada uno era de un color diferente, de un color diverso, fascinantes, que mis compañeros y yo que estábamos contemplándolas, porque y entonces una de ellas le preguntó al Señor que si podía tomar alguna flor de estas. El Señor le dijo que sí, que eran para nosotros. Entonces ella comenzó a tomar una flor, pero la iba como a arrancar, pero la flor no se arrancaba, y entonces como que hacía fuerzas para arrancar la flor, pero la flor no se arrancaba, y escuchábamos como el Señor se sonreía de lo que nosotros hacíamos. Entonces el Señor baja su mano, y la flor que estaba ahí, que no se puede arrancar, cuando el Señor bajó su mano, la flor quedó encima de su mano, y la flor lo reverenciaba a él de una forma tan fascinante, porque todo lo que respira alaba el nombre del Señor. Y entonces cuando él puso de nuevo la flor del suelo, la flor como que quedó sembrada otra vez allí, porque allí no hay muerte, no hay enfermedad, no hay tristeza. Entonces nosotros quisimos hacer lo mismo, y ya las tomábamos con delicadeza, y la flor, pero obviamente nuestra mano no reverenciaba, porque solamente reverencian a Jesucristo. Entonces nosotros estábamos tan fascinados con esas flores de pétalos diferentes, que cuando el Señor nos llamaba levantamos la mirada, y Él estaba, no sé, no sé cómo será la distancia allí, pero calculemos a unos 100 metros tierra, que lo vimos a Él lejos, y Él nos hacía así para que fuésemos donde Él estaba, pero donde miramos no vimos por donde Él había caminado, no miramos. Entonces pensamos, no, pero ¿cómo vamos a pasar por aquí si vamos a pisar las flores, las vamos a estropear? Pero como Él nos llamaba y no había, nos tocó por aquí,
comenzamos a caminar rápidamente, a ir corriendo donde el Señor estaba, pero también fue sorprendente ver porque las flores se abrían de tal forma que nosotros podíamos colocar el pie y no se estropeaban, y una vez que levantábamos el pie para colocar el otro más adelante, entonces las flores ocupaban otra vez su lugar. Y salimos corriendo, alcanzamos al Señor y habían voces de júbilo, habían unos cantos gloriosos impresionantes, y mirábamos a ver a dónde, quién, qué ángeles o qué personas en el cielo adoraban al Señor así. Y cuando voltamos a mirar, las flores seguían sembradas, pero seguían adorando al Señor, seguían como caminando detrás de Él. No sé, esto no tiene palabras para explicar, pero adoraban al Señor, y los árboles por donde el Señor pasaba se postraban delante de Él y lo adoraban. Y Él decía otra vez: dile a mi pueblo lo que tengo preparado para los que son fieles, lo que yo he preparado para los que me aman. Y también nos hablaba y decía: ustedes irán por las naciones, irán por el mundo, y muchos me conocerán a través de esta experiencia. Entonces ha sido mucha gente a la cual Dios le ha dado experiencias para que testifiquemos al mundo de que el cielo es un lugar real, de que allí todo está preparado. Vimos moradas listas, allí vimos la mesa donde se van a celebrar la gran cena de las bodas del Cordero. Estaba lista, estaba servida, estaba allí, había manjares delicados, había mucha comida allí. Entonces, donde la Escritura dice que se van a celebrar las bodas del Cordero, la gran cena de bodas, pero habían muchas mesas, y cada mesa tenía un nombre en la parte de atrás, ¿sí?, para cada persona que se va a sentar allí. Pero nos asombró que habían algunos ángeles que quitaban algunas sillas y como que empujaban las demás, y aquel espacio era ocupado por las demás sillas. Y Él decía: hijo, no permitas que nadie tome tu corona, no permitas que nadie tome tu lugar, decía el Señor. Y al quedarnos asombrados, Él nos explicaba que era una persona que había muerto, apartada del Señor, que había sido llamada a la gran cena de las bodas del Cordero, pero que quizá amó el mundo, que quizá no perseveró. Pues Él decía: hijos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquella silla era quitada, y entonces aquel lugar era ocupado por las demás sillas. Entonces Él decía: falta poco tiempo, todo está preparado, dile a mi pueblo que se prepare, diles que me busquen, diles que se santifiquen, diles que aquí no entrará ninguna cosa inmunda. Entonces algo que nos ratificaba el Señor es que faltaba muy poco tiempo para que Él viniese, donde nos anunciaba, nos habló de naciones que íbamos a ir, y nos habló de que teníamos, pero todo el tiempo hablaba: diles que se arrepientan, dile a mi pueblo. Y decía: mira lo que tengo preparado para vosotros, este lugar, yo vine a preparar lugar para vosotros y para todo aquel que me sirve, para todo aquel que se santifica, decía el Señor. Amén. Bueno, después de que miro las moradas por las partes de afuera, yo le digo al Señor: Señor, yo quiero entrar a esa morada grande. Era la morada del siervo Gigi Ávila. El Señor me dijo que Él había trabajado mucho en la tierra para Él, y que así como Él trabajó aquí en la tierra para Él, que yo también tenía que hacer el mismo trabajo. Entonces el Señor me dijo: te voy a permitir entrar dentro de su morada, pero yo te voy a permitir ver lo que pronto pasará. Yo te voy a permitir ver cuando los cementerios sean abiertos y cuando ellos lleguen a tomar su morada. Entonces recuerdo que se abren las puertas de aquella habitación grande, se puede decir, de aquella mansión, porque era una mansión grande, y cada mansión tenía un nombre, como dice el hermano, un nombre nuevo, pero yo sabía que esa mansión le pertenecía a Gigi Ávila. Y cuando se abren las puertas, yo empiezo a ver muebles dentro de aquella habitación, de aquella casa, morada, como uno lo quiera llamar, y veía muebles, mesas y esto, pero lo que me sorprende es que había una mesa tan hermosa hecha de puro cristal, y parecía que estaba también cubierta a la orilla como si fuera un jaspe. Y recuerdo que en medio de aquella mesa, no era muy grande, era como tipo esta mesa, había una Biblia tan hermosa, tan grande, de oro, con filos de oro, y recuerdo que decía enfrente Santa Biblia. Eso fue lo que a mí me sorprendía.
y el Señor me dice, te voy a mostrar cuando Gigi Ávila entre a su morada. Veo yo que los cementerios se abren, el Señor me lo empieza a mostrar en visión, veo el arrebatamiento y veo que cuando Él llega con Jesús, Jesús lo abraza y le dice bienvenido al reino de los cielos. Y recuerdo que Jesús me mostraba cómo va a ser ese momento cuando Él se encuentre Gigi Ávila con Jesucristo. Y recuerdo que Jesús lo llevaba a su morada y le decía, esta es tu morada, la cual te has ganado, la cual que tú te has ganado porque trabajaste mucho para mí en la tierra. Entonces cuando Gigi Ávila entró, lo primero que fue ver o a dónde ir es aquella mesa que estaba en el centro de toda esa morada, y toma la Biblia, y yo pensé que cuando él iba a abrir la Biblia iba a salir Génesis, Éxodo, Levítico, no, pero cuando él abre la Biblia salen unas letras gigantes resplandecientes hacia arriba que decía, hay victoria. Y el Señor le empezó a decir a aquel hombre y le decía, mira, hay victoria porque tú supiste vencer en la tierra. Entonces yo veía que Gigi Ávila subía por unas escaleras de oro tan gozoso y iba cantando, iba alegre, y algo del cual él decía que había valido la pena servir al Señor aquí en la tierra hasta el último día de su vida. Entonces recuerdo que cuando el Señor me mostraba mi mansión, yo no veía muebles en aquella mansión y el Señor me decía que yo tenía que ganarme con creces todo lo que yo estaba mirando en ese momento. De ahí salimos de lo que eran las moradas y el Señor me lleva a una mesa del cual le veía al principio, pero no le veía al final. Tenía esa mesa unos manteles blancos, bordes de oro, estaban bordadas, tenían unos bordes como si fueran frutas, uvas. Y recuerdo yo que esa mesa estaba servida, había muchas frutas gigantes, las frutas no eran pequeñas como las de la tierra, eran frutas gigantes, frutas frescas, sus colores eran vivos. Y empiezo a ver que habían candeleros que estaban puestos arriba de aquella mesa, candeleros que estaban encendidos. Entonces, cuando empiezo a ver esa mesa, también veía sillas, y como decía el hermano, algo similar que miré, que las sillas, en el respaldo de aquella silla tenía un nombre, y veía que también había en esa silla una vestidura blanca doblada y había una corona arriba de aquella vestidura. Y el Señor me decía, hijo, este es el lugar donde se van a celebrar las cenas de las bodas del Cordero. Entonces yo miro un altar enfrente de aquella mesa, y en aquel altar yo miraba instrumentos de oro, arpas de oro, pianos de oro, sus teclas eran como si fueran de otro tipo de piedra, como si fueran piedras, como si fuera una esmeralda. Entonces todo era bello, todo era precioso, pero cada instrumento tenía también un nombre. Y yo veía que los ángeles como que estaban poniendo nombres, y los veía ahí y le decía, Señor, ¿y por qué estos ángeles no están tocando estos instrumentos? ¿Por qué estos ángeles no te están adorando con estos instrumentos? Y el Señor me dijo, hijo, porque estos instrumentos no son para los ángeles. Dile a los levitas, dile a los salmistas, dile a aquellos que están en la tierra y me adoran con instrumentos, dile a aquellos que me cantan en la alabanza de cada templo para mí, dile que ellos me van a cantar un día en las bodas del Cordero. Dile que si ellos permanecen fieles, si ellos vencen, si ellos viven en santidad, un día ellos me van a tocar aquí cuando sean las cenas de las bodas del Cordero. Ellos tocarán estos instrumentos. Eso me sorprendió mucho. Y yo decía, Señor, entonces, ¿dónde está el instrumento que yo voy a tocar? Porque yo en el año 2013 empecé a aprender a tocar el teclado y yo decía, pero al momento decía en mi mente, pero yo no lo sé tocar también muy bien, a lo mejor estos instrumentos son para aquellos que tocan en la tierra, pero profesionalmente. Y el Señor entendía lo que yo pensaba y me dijo, no, estos instrumentos son para los que me cantan y me tocan en la tierra con todo su corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez no saben tocar un instrumento profesionalmente, pero el Señor recibe sus alabanzas. ¿Por qué? Porque se lo dan al Señor de todo corazón. Y Él me dijo, mira, este piano de oro que tú miras con muchas piedras tan preciosas, sus teclas eran de piedras. Y el Señor me dice, este es para ti, pero permanece firme, permanece fiel y tienes que vencer en la tierra. Séme fiel en la tierra para que un día tú también me toques en las bodas del Cordero. Y para terminar este testimonio, esta experiencia que yo tuve en el cielo, tal vez no fue mucho lo que yo miré en el cielo. Recuerdo que al finalizar Él me dijo, te voy a mostrar al Padre.
y había un altar más. Ese altar era más gigante que el altar que ya estaba viendo, donde estaban esos instrumentos. Eran miles de gradas, y recuerdo que había un trono establecido ahí. De ese trono salía mucho fuego, relámpagos, como que se escuchaban truenos. Habían serafines que volaban arriba de aquel trono. Habían 24 ancianos, bueno, supuestamente uno le dice ancianos, pero se veían rejuvenecidos de su piel. Solamente los cabellos eran blancos, pero ellos de su cara se veían jóvenes. Entonces empezaba yo también a mirar que habían ángeles como formados en orden, que cantaban cánticos que yo no podía entender. Y recuerdo que Jesús entonces empezó a subir aquellas gradas, y yo vi que Él fue a la derecha de aquel trono, como está escrito en la palabra, que Él está a la diestra del trono de Dios. Y recuerdo que Jesucristo puso su frente en aquel piso que había ahí, un piso hermoso, y Él empezó a decir estas palabras: Padre, Padre mío, dale más tiempo a mi iglesia, dale más tiempo a mi pueblo, un poquito de tiempo, dale más tiempo, porque la iglesia no está preparada, porque mi pueblo no está preparado, pero yo voy a preparar a la iglesia, pero yo voy a preparar a mi pueblo. Y cuando Él empezaba a decir, Él como que se sollozaba, y como que Él se quebrantaba, y yo podía sentir un dolor en mi corazón, que mi corazón se hacía en pedazos. Y Él empezaba en ese momento a quebrantar su voz y decía: dale un poquito más de tiempo a la iglesia, un poquito más de tiempo a mi pueblo, porque no está preparado. Y recuerdo que en ese momento empecé yo a ver como de las gradas empezaban a bajar como gotas de sangre. Y yo decía: pero ¿por qué está escurriendo sangre de aquellas gradas? Y cuando empecé a mirar y a alzar mi mirada hacia Jesús, porque yo sentí el quebranto de Él y yo también lloraba, empecé a ver que sus vestiduras blancas estaban teñidas en sangre. Esas vestiduras blancas se tiñeron en sangre, y empecé a ver que de su cráneo de Jesús empezó a salir sangre, de sus heridas empezaron a salir sangre, de todo su cuerpo empezó a brotar sangre, de su costado salía sangre como si fuese una fuente que escurría por su costado. Y recuerdo que yo empecé a quebrantarme y le decía al Señor en mi corazón: ya no llores, Señor, ya no llores, Jesús. Y ahí pude darme cuenta que la sangre de Jesucristo sigue fresca hasta el día de hoy para sanar, para limpiar y para dar vida y perdonar nuestros pecados. Entonces yo vi que Jesucristo se puso de pie, y yo empecé a ver aquella escena como si fuera una escena lentamente, que yo empezaba a ver en cámara lenta, y empecé a ver que Jesús empezó a caminar hacia donde estaba el trono. Y cuando Jesús caminó hacia el trono, Él se sentó en el trono. Y cuando Jesús se sentó en el trono, recuerdo que Él me dijo: tú todavía no me conoces, todavía no sabes quién soy yo. Y yo empecé a temblar, mi espíritu temblaba, y dentro de mí le decía: Señor, pero yo sé quién tú eres, yo ya te he visto, yo ahora te conozco. Y recuerdo que Él me dijo: tú todavía no me conoces, pero hoy te diré quién soy yo, y también le dirás a mi pueblo quién soy yo. Y cuando Él se puso de pie y empecé a mirar hacia arriba, empecé a ver a un Dios alto y sublime, y su voz cambió, porque Jesús, el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno solo, y cada uno tiene una personalidad diferente. Cuando Jesús me hablaba, su voz era una voz hermosa como un amigo, pero cuando Él, su personalidad fue de Padre, Él me empezó a hablar con una voz como estruendo de muchas aguas, de tal modo que yo me quebraba, me hacía pedazos delante de aquella voz. Y Él se puso de pie y me dijo: yo te diré quién soy yo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Yo soy el Dios de Elías. Cuando Elías pidió fuego del cielo, yo mandé fuego del cielo. Él me dijo: yo soy el Dios de todos los profetas. Y empezó en ese momento y me dijo: yo soy el mismo Dios que se le apareció a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía. Yo soy el mismo Dios de los apóstoles. Yo soy el mismo Dios que caminó con ellos. Yo soy el mismo Dios que fui a una cruz. Yo soy el mismo Dios que morí y resucité al tercer día con poder y gloria. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir. Yo soy el príncipe de paz. Yo soy la estrella resplandeciente de
la mañana y yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, y todo ese lugar se sacudía, todo ese lugar temblaba, y recuerdo que yo estaba solamente postrado a sus pies, postrado ante aquella poderosa presencia, y Él me dijo, vuelve a la tierra y cuenta lo que yo te he hablado. Y recuerdo que Él sopló aliento de vida sobre mí, y fue cuando mi espíritu volvió a entrar a mi cuerpo, y pues esa fue mi experiencia en el cielo. Pues impresionante. Dice usted, hermano pastor, que no fue muy larga, pero digo que fue suficientemente contundente y poderosa. Nosotros no estamos seguros, pero vimos un castillo donde salían esos truenos y relámpagos que usted decía, y ángeles entraban de unos de 4 alas, otros de 2 alas, y un resplandor impresionante, un castillo con vimos esas escalas que usted dice y cuenta, y nosotros creemos que ahí estaba el Padre, porque lo que allí los ángeles que entraban y salían, entonces en alguna ocasión cuando vimos la mesa de la gran cena de las bodas, el Señor nos sirvió la Santa Cena, ¿sí? Nosotros, pero Él mismo nos sirvió a nosotros los 7, nosotros tomamos la Santa Cena, y yo veo algo impresionante en su testimonio, y es que a pesar que usted estaba muy joven, veo como Dios le hablaba como si usted fuera un grande, no sé, es como lo que percibo, mientras que a nosotros nos hablaba como si nosotros fuéramos unos niños. Porque nosotros no conocíamos nada de la Biblia, yo llevaba unos poquitos meses, no, es como mi percepción, y me parece fascinante todo lo que usted cuenta, que digo, wow, tremendo. Entonces el Señor nos sirve la cena, pero ahí escuchamos la voz del Padre, y como usted dice, como un estruendo poderoso, pero con amor. Y yo recuerdo que cuando el Señor bendijo la Santa Cena que nos dio a nosotros los 7 en el cielo, yo recuerdo que el Señor habló pero era el Padre hablando a través del Hijo, y escuchábamos una voz diferente, y entonces Él dijo, por mí mismo la bendigo, por mí mismo la santifico, y entonces nosotros pudimos comer de esa cena. Eso fue en alguna de las ocasiones que el Señor nos permitió visitar ese lugar. Entonces allí todo está preparado, ¿sí? Vimos esas moradas, entramos a esas moradas a nosotros, casi no se nos permitió recordar qué había dentro de esas moradas, pero también he escuchado muchos testimonios donde ven, qué sé yo, muebles delicados, finísimos, pero también cada creyente, cada santo aquí en la tierra es el que envía los materiales para que su morada se haga en los cielos. Y también vimos algunas que ni siquiera se han comenzado a construir, otras totalmente terminadas, y nosotros también vimos que los ángeles las hacían, pero con la ayuda de los santos. Entonces, de una forma u otra, algunas personas santos que aquí en la tierra se dedicaban a ciertas labores, en el reino de los cielos las tendrán también, ¿sí? Y ángeles, y junto con santos eran los que preparaban también esas moradas donde cada uno de nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, los que hemos hecho pacto con el Padre Celestial a través de su Hijo, donde estaremos allí y tendremos una morada celestial. Amén. Gloria a Dios. Pues esta fue parte de la experiencia de nuestro hermano Sabú, parte de la experiencia mía, y pues me da un gusto, un privilegio estar con el hermano Sabú aquí en mi casa, lo tengo ahorita, y es un privilegio servir a los siervos de Dios y tenerlos en mi casa, y para nosotros es una bendición cada vez que tenemos a un siervo del Señor aquí, y nunca había pensado de que mi hermano estaría conmigo compartiendo de la palabra, y si te ha edificado este video, yo te invito a que se lo mandes a alguien que también tú sepas que le va a edificar, envíaselo a tu iglesia, haz que esta palabra llegue a donde el Señor quiere que llegue. Hay que trabajar juntos para el reino de Dios, expandiendo este testimonio, este mensaje, porque es un mensaje del cual
muy poco hoy en día se habla, hermano, y es un mensaje yo creo que enriquece la vida espiritual, porque muchas veces escuchamos prédicas, del cual ya están escritas en la Biblia, pero como el capítulo que usted leía en el libro de Corintios, donde el Señor ha preparado grandes cosas para los que le aman. Yo creo que estas cosas son las que el Señor ha preparado para nosotros. Y hay misterios todavía del cual están ocultos y solamente el Señor nos los revela clamando a su nombre, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que todavía tú no conoces. Y pues antes de finalizar este testimonio, yo quisiera que el hermano Sabú haga una oración para aquellos que quieran recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Bueno, y antes de, perdón, de orar, que es lo más importante que vamos a hacer, quiero contar lo último, algo más porque siento hacerlo, y es que nosotros vimos muchas flores, pero diferentes a las del cielo, y esa flor nos mostró el Señor que representaba a cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Y habían flores de colores vivos, flores hermosas, con sus pétalos abiertos de forma impresionante, pero habían otras que sus pétalos estaban como decaídos, la flor estaba un poco marchita, y entonces el Señor se acercó a una flor de esas y dijo: hijo, es que tu corazón es como esta flor, ¿sí? Que cuando estás debilitado, atribulado, angustiado, entonces y el Señor venía, y yo recuerdo que Él lloraba y sus lágrimas caían sobre esa flor, y esa flor se levantaba otra vez y cobraba vida. Pero de repente en el cielo no hay fuego, pero apareció un fuego simbólico. Él toma otra flor y es lanzada al fuego. Señor, ¿y por qué haces esto? El Señor dijo: mira, yo espero hasta el último momento, dijo el Señor. Esta persona me conoció y se apartó de mí en la tierra, y yo esperé, le di tiempo para que se volviera a mí, ¿sí? Y le envié muchos de mis hijos para que le anunciaran de mi nombre y se volviera a mí. Ahora esta persona ha muerto sin mí y es lanzada al fuego. Y eso nos impresionó. Y por eso quise contar esto antes de orar, porque no es necesario, ni siquiera están obligados a creer lo que Diego y yo les estamos hablando. Simplemente les estamos diciendo que Jesucristo viene pronto y que el tiempo de gracia se está terminando y está esperando para que todavía te vuelvas a Él de todo corazón. Así que si te has apartado del Señor o si no has querido rendir tu vida a Él, yo creo que hoy es el tiempo. Entonces quiero orar por tu vida, por eso quiero que ores conmigo allí, diciendo de todo corazón, si te quieres arrodillar, si te quieres poner de pie, si te quieres postrar, y simplemente es que con todo el corazón le digas a Él esta oración muy sencilla, diciendo así: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, que he vivido apartado de ti, necesito ser salvo, Señor, y sé que la única oportunidad es creyendo en tu nombre poderoso. Te rindo, Señor, mi vida, te rindo mi corazón. Por favor, sálvame, por favor, cambia mi corazón malo y perverso por uno nuevo que ame tus mandamientos y tu venida, Señor. Yo te abro la puerta de mi corazón para que entres a morar en él y nunca te vayas de allí, en el nombre de Jesús. Padre, yo coloco en tus manos cada persona, estos miles y miles y miles de personas que verán este video, Señor, que sean tocados por el Espíritu de Dios, aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos, aquel que obró en Elías, aquel que obró en Eliseo, aquel que operó en el cuerpo muerto de Jesús para levantarle al tercer día y resucitarle, y el mismo Señor que permitió las experiencias que nosotros, este par de siervos tuvo contigo, Señor. Te pido que toques a cada persona que está viendo este video, Señor, que su corazón sea mudado por uno nuevo, Señor, que sean rociados, como dice tu palabra, por la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, que fue derramada allí en el Calvario, Señor, y sus ropas sean emblanquecidas, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor, y no te pido, Señor, que crean en la experiencia que nosotros estamos contando, pero que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios y sean salvos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Y amén. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom.